Ya nos acompaña a esta hora Roger Celly, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Vamos a conversar sobre algunos temas que están pendientes, sobre todo porque ya se viene una nueva Asamblea Nacional el próximo 14 de mayo y también se viene una Asamblea Constituyente, según lo ha anunciado el presidente reelecto Daniel Noboa. Roger, muy buenas tardes, gracias por estar hoy aquí en línea conmigo. Muy buenas tardes, Priscila, como siempre un gusto estar en este espacio. Gracias, Roger. Venimos, se acaba abril, estamos próximos a tener una nueva Asamblea Nacional. El próximo 14 de mayo es la posesión oficial ya de los nuevos legisladores que fueron electos en febrero pasado. ¿Cómo ves tú esta nueva Asamblea Nacional, Roger, tomando en cuenta esta polarización bastante marcada que tenemos en nuestro país y que se ve en esa Asamblea Nacional? Esto a pesar de que Daniel Noboa y también otros legisladores, por ejemplo, de Acción Democrática Nacional, han dicho que van a tener la mayoría absoluta en el legislativo, pero eso todavía no se confirma. Pero ¿cómo ves tú, con qué retos, con qué desafíos llega esta nueva Asamblea? Bueno, el primer gran desafío es lograr la mayoría absoluta de los votos para tomar una decisión elemental muy importante y clave para el futuro de la gobernabilidad de este país en sus próximos 4 años, que es la elección de quien ocupe la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cuántos votos se requieren para esta mayoría? Pues 77 votos. Con aquellos anuncios que han tenido desde distintas bancadas legislativas, tanto de la Revolución Ciudadana cuanto de ADN, como meras proyecciones, se puede decir que cada una está a apenas 2 votos de conseguir esta mayoría. Ninguna ha declarado que ya tiene oficialmente una mayoría de 77. De hecho, al parecer, los votos de Pachacutic serán los que inclinen la balanza de alguna manera a la hora de lograr esta mayoría. Se entiende que, por ejemplo, los asambleístas independientes, más los del Partido Social Cristiano, se adherirían a la bancada oficialista de ADN, pero esto seguiría siendo insuficiente por 2 votos. Por tanto, insisto, Pachacutic deberá mostrar cuál es su postura clara y transparente al respecto de a quién va a apoyar para la elección de la presidencia de la Asamblea. De ahí parte todo, Priscila. Luego hay muchísimos escenarios que se pueden venir luego de elegir a quien presida la Asamblea Nacional. Se habla, obviamente, de Anabela Sin, de Acción Democrática Nacional, que fue la asambleísta más votada, Roger, que puede ser quien presida justamente el Poder Legislativo. Pero ahora, justamente en esta polarización que vivimos, yo digo, no sé cómo ves tú la aprobación justamente de esas leyes, porque Acción Democrática Nacional y la Revolución Ciudadana, yo creo que muy difícilmente pueden llegar a un diálogo, tomando en cuenta, yo ya hice esta pregunta, tomando en cuenta este contexto de un supuesto fraude electoral en las elecciones del domingo 13 de abril. No sé qué tan dispuestos estén a dialogar entre estas dos bancadas que son las más fuertes, por el bien del Ecuador, digo yo, en medio de un contexto tan polarizado, de una coyuntura tan polarizada. Yo creo que el diálogo es lo que debe primar en este poder legislativo. Es legítima la oposición de la Revolución Ciudadana a ciertos temas que propone el Ejecutivo o ciertos temas que son rechazados por el Ejecutivo y que propone la Revolución Ciudadana, pero una cosa es la legitimidad de oposición, es decir, mis ideas son contrarias y voy a luchar por defenderlas, y otra cosa es bloquear los temas. En este caso, la mala relación que se ha construido en un marco electoral que pudo ser distinto desde mi punto de vista, entre el Ejecutivo y el Legislativo le ha pasado factura a este país en materia de legislación, porque nada más y nada menos hoy tenemos la ley número 17 vetada totalmente por el presidente Noboa. ¿Por qué se dan estos vetos? Evidentemente pueden haber problemas de fondo que pueden ser subsanados en un veto parcial, por ejemplo, pero se da un veto total, además, por las condiciones técnicas, porque hay una mala relación política. El mensaje del presidente de la República es: no le voy a aprobar nada a esta asamblea que la preside el correísmo. Ese es el mensaje. Entonces, esta relación podría prolongarse en el caso de que efectivamente la Revolución Ciudadana asuma la presidencia de la Asamblea Nacional, pero bueno, podríamos dar el beneficio de la duda a esta organización política y decir, en el caso de que asuma la presidencia, pues las condiciones podrían cambiar. En todo caso, el escenario más favorable al gobierno es obtener la presidencia de la Asamblea Nacional en términos de gobernabilidad. De ahí, quien sea de ADN, creo que es un asunto
importante, sí, pero que ya rebasa la lógica institucional, porque estamos entrando desafortunadamente en una lógica familiar, que desde mi punto de vista, insisto, desde las instituciones podría devenir en graves conflictos de interés para la administración pública. Y podemos ver, ¿crees tú, Roger, lo que vimos, por ejemplo, en la presidencia de Guillermo Lasso, que ellos venían con este acuerdo, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano? Sabíamos que iban muy de la mano cuando llegaron a la presidencia, y al momento de elegir justamente a quién iba a presidir ese poder legislativo, esta alianza se rompió. Vimos como claramente Guillermo Lasso supuestamente no habría cumplido estos acuerdos que tenía con el Partido Social Cristiano, y vimos como esa oposición, aparte de la oposición de la Revolución Ciudadana que ya tenía de por sí en ese momento, creo como la oposición se volvió mucho más fuerte y terminó en esta muerte cruzada. ¿Crees tú que está en riesgo tal vez la gobernabilidad de nuestro país, tomando en cuenta este contexto entre las dos bancadas de ADN y la RC? No, es una situación totalmente distinta. El gobierno de Guillermo Lasso en pocos meses se desgastó, dadas las condiciones políticas, más que incluso económicas o sociales que vivía el país. Las condiciones que vive actualmente el Ecuador son más difíciles. La inseguridad es mucho más fuerte que lo que se vivió en el gobierno de Lasso. El desempleo es mucho más elevado. Y la condición política tal vez sí es distinta, es más favorable. ¿Por qué? Okay. Porque Noboa va a pasar de tener 12 o 13 legisladores a tener 66. Esa es una muestra representativa de lo que ha ocurrido en el país. Una fuerza política ha emergido, y esa fuerza política va a poder posiblemente, con la diada que viene, por usar un término coloquial, lograr generar condiciones de gobernabilidad parlamentaria bastante interesantes. Ahora, esto no quiere decir que sea sencillo, porque evidentemente no hay de dónde escoger, Priscila. Si tienes que escoger apoyos, tienes al Partido Social Cristiano, que bien, ya te ha apoyado, tienes a los independientes, pero te quedan dos fuerzas políticas que son ideológicamente distintas, como lo es la Revolución Ciudadana y Pachacuti. Es decir, no hay mucho de dónde elegir para generar gobernabilidad. Ahora, yo lo que he propuesto, que me parece sano para un primer momento político de este nuevo periodo, es un acuerdo por los mínimos del país entre la Revolución Ciudadana y ADN. Eso generaría muchísima gobernabilidad, insisto, inicial, para generar mejores condiciones para solventar los problemas más urgentes que tiene el país. Ahora, ya para finalizar, Roger, ¿cómo ves tú esta asamblea constituyente, esta constituyente que ha propuesto el presidente Daniel Noboa? ¿Crees tú que es viable? ¿Cómo es el proceso también para que la gente entienda? Porque muchas veces estos procesos no se entiende en el tema de tiempos, en el tema de que vamos nuevamente a elecciones. ¿Cómo ves tú este proceso? Bueno, son tres ideas bastante claras. En primer lugar, podría ser, sí, una constituyente express en el tiempo que se demora en tramitar, ya instalada la asamblea, pero no es tan expresa a la hora de convocarla, en la hora de que la Corte Constitucional emita sus dictámenes, en la hora de elegir los propios asambleístas constituyentes. Eso va a demorar entre 1 año y medio y 2 años. Entonces no es como lo pintan, que es una asamblea constituyente express, sino más bien sí podría demorar un tiempo prolongado. En segundo lugar, depende mucho de los filtros, tanto institucionales cuanto electorales, de legitimidad ciudadana democrática. La gente va a tener que decidir sobre sus constituyentes y sobre la aprobación de salida de la Constitución. Es decir, finalmente vamos a aprobar el texto que salga de ahí o no. Por eso, y en tercer lugar, muchos han dicho que tal vez la vía para reformar las instituciones de nuestro país no sea una constituyente, sino sea un proceso de enmiendas y reformas parciales a la Constitución. En todo caso, ustedes conocen, quienes nos escuchan también, que todo depende de la voluntad política del presidente de la República. El corte constitucional que nosotros tenemos es hiperpresidencialista y le da estas herramientas a quien detente el poder del Estado para cambiar las reglas del juego. Desafortunadamente funciona así, y en estos 4 años viviremos institucionalmente, ojalá y no políticamente, un hiperpresidencialismo en Ecuador.
Vamos a ver qué pasa, Roger, sobre todo con este proceso que yo te preguntaba de la Asamblea Constituyente, porque la gente a veces esperanza mucho en estos procesos, cuando hay consulta popular, cuando hay una constituyente, que en verdad sí nos toman tiempo. La aplicación que ya rija lo aprobado, sí es cuestión de no de meses, sino incluso como tú lo decías, de años, y lo que el país necesita son decisiones urgentes que nos puedan sacar de esta crisis de seguridad que tenemos. Y estabilidad, Pris, y esa es una de las ideas transversales. Si seguimos cambiando las reglas del juego, los jugadores nacionales e internacionales, me refiero a los jugadores económicos, no van a querer invertir en este país. Que es lo que hablábamos exactamente, Roger, que es lo que hablábamos con Alberto Acosta Burneo, de que él en verdad decía que la constituyente es lo mejor que le puede pasar al país, justamente para como aclarar y mejorar esas reglas para la inversión extranjera, sobre todo. Pero claro, al ver el tema de tiempos, no es tan fácil como se lo pinta. Vamos a ver qué sucede con este proceso que ha propuesto el presidente Daniel Noboa. Gracias, Roger, por acompañarme hoy aquí en línea. Gracias, Priscila, como siempre un gusto estar contigo. 13:55. Estábamos conversando con Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo. Estamos ya a poquitos días, 2 semanas exactamente, de que se posesione ya la nueva Asamblea Nacional, este proceso que ha propuesto el primer mandatario Daniel Noboa sobre una Asamblea Constituyente. Vamos a ver si se cumple o no. Les agradezco mucho por acompañarme este lunes 28 de abril. Arrancamos la semana, una semana que tiene feriado. El 1 de mayo también celebramos el Día del Trabajador. Mañana tenemos esta transmisión especial, como les decía, a las 5 de la tarde, esta despedida al Papa Francisco desde Ecuador. Así que esté pendiente, por favor, de la programación de RCN en tu corazón, RCN Católica, también en las redes sociales, para que nos siga y nos regale un like. Nos encontramos mañana. Yo soy Priscila Romero y esto fue En Línea.